Y pues para los que nos están viendo, ¿verdad? Ahora por el internet, pues nosotros somos una iglesia que está en la ciudad de Cortés, Colorado, a 38 millas, si no me equivoco, del monumento a las 4 esquinas. Y si alguna vez pues pasan por aquí y desean visitarnos, esta iglesia les abre las puertas, amén. Les da la bienvenida, gloria al Señor. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: esto te escribo, dice Pablo al joven Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Yo quiero, hermanos, aventurarnos. Los invito a que se aventuren juntos conmigo, a que entendamos qué es la palabra piedad. Alguien puede empezar a decir, bueno, es una comadre que tengo allá en la periferia. Hay gente que lleva el nombre de piedad. Pero déjeme decirle que piedad, hermanos, es una virtud cristiana. Voy a repetir esto para que se nos grabe. Piedad es una virtud cristiana. Y yo voy a hablar acerca de la necesidad de restaurar la piedad. La necesidad de restaurar la piedad como una virtud cristiana. La piedad, antes que nada, ¿verdad?, es una actitud que practicó nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a este mundo. Él vino con una misión. Él vino con un plan ya estructurado, un plan de Dios, un plan divino. Y se necesitaba en ese plan incluir la piedad. Se necesitaba la piedad. Él, y me refiero a Cristo, aplicó la piedad cuando vio a la gente. Dice que vio a las multitudes y dice, y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Así nos mira el Señor, como ovejas, ¿verdad?, que tienen la necesidad de un guía espiritual, la necesidad de un pastor. Él aplicó la piedad cuando vio esas multitudes. Cuando vio los ciegos, aplicó la piedad devolviéndole la vista. Cuando vio a los sordos, lo mismo, aplicó la piedad devolviéndoles el audio. Y también aplicó la piedad cuando vio a esos tremendos hombres que padeciendo la lepra se caían, pedazos de su piel. Cristo aplicó la piedad y tuvo compasión de ellos y los sanó. Ahora, en el Antiguo Testamento generalmente se lee la palabra piedad como sinónimo de compasión. Eso es lo que se entiende o es la idea. Y también se entiende como misericordia de parte de Dios para con los hombres. Eso se entiende como piedad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas del apóstol Pablo,
Cuando Pablo usa la palabra piedad, él dice es la dedicación a Dios. Alguien que es muy piadoso es alguien que se dedica al servicio de Dios. Así lo aplica Pablo en sus cartas. La devoción a Dios cumpliendo con todos sus mandamientos. Así es aplicado la piedad, especialmente con los que Dios dio a conocer al mundo, ¿verdad? Sus mandamientos. Tienen que aplicar los mandamientos que les doy, apréndanlos, pero aplíquenlos. Al aplicarlos, vienen a ser personas piadosas. Amén, hermanos. Ese es el término, esa es la idea, ese es el concepto de la palabra piedad. Otro significado de la palabra piedad es el énfasis de la cristiandad hacia la vida práctica. Es enfatizar algo de la cristiandad en la vida práctica. ¿Qué quiere decir eso? Esto es como la doctrina que es conforme a la piedad. Así se llama esto. Lo explico más detalladamente. Es la doctrina cristiana que está puesta en acción. Voy a repetir eso, porque este es el concepto principal. Si alguien usted le pregunta, ¿qué es piedad? Usted tiene que contestar la doctrina cristiana puesta en acción. Eso es piedad. Doctrina cristiana puesta en acción. Es el conocimiento de la palabra puesta en práctica. Esto es importante. Conocimiento de la palabra puesta en práctica, hermanos. Eso es la piedad. Es lo que conocemos de la Biblia, pero que tenemos que vivirlo. ¿Se imagina usted eso? ¿Qué combinación? Porque de nada sirve si nosotros conocemos la Biblia como nos han enseñado de cuero a cuero, de Génesis a Apocalipsis. Yo conozco la Escritura, sí. Eso es bueno. Lo malo es no practico lo que conozco. Entonces, si yo solamente tengo el conocimiento de la Biblia y no vivo ese conocimiento y lo pongo en práctica, lamentablemente yo necesito la piedad. Voy a volver a repetir este principio. Entonces, la piedad es el conocimiento bíblico puesto en práctica. Que se nos grabe, por favor, eso, hermanos. El conocimiento bíblico puesto en práctica. Eso es la piedad. Se necesita en la iglesia moderna urgentemente restaurar la piedad, que es el conocimiento bíblico puesto en práctica. La iglesia moderna no carece de una información completa de la Biblia, no carece. Tenemos muchas fuentes de información. Ahí está el internet, por ejemplo. Ahí están los mensajes de mensajes de texto que nos mandan ahora algunas aplicaciones. Cuando usted baja a ciertos sitios, por ejemplo, Di No a la Apostasía, es un sitio que está ahí en Facebook o Twitter o en YouTube. Y están allí esas aplicaciones y usted puede recibir mensajes de parte de ellos, bíblicos, profecías cumplidas, cómo está el conflicto ahora entre palestinos y entre judíos, cómo se tiene que estar guardando lo que queda, ¿verdad?, de los lugares sagrados. La tumba de José la quemaron estos tremendos. Estaba ardiendo y los judíos, que es algo tan sagrado para ellos, dije, pero ¿cómo están haciendo eso? Están en el muro de los lamentos, están orando
y están recibiendo pedradas de parte de los palestinos. Estamos recibiendo muchas informaciones de diferentes partes, ¿verdad? El internet, la televisión, la prensa escrita, en fin, por información no paramos. Y podemos alcanzar conocimiento a través de la información. Es lo mismo a través de la palabra. Se aplica la palabra, se nos informa la palabra, se nos dice cuántos libros tiene la Biblia, cuántos versículos tiene la Biblia, quién escribió la Biblia, cuántos hombres, en cuánto tiempo. Tenemos mucha información. El problema no está en eso. El problema está en que tanta información que recibimos, que sabemos de la Biblia, el problema estriba en que no lo hemos puesto en práctica. Y al no hacerlo, no hemos sido piadosos. Porque enfatizo, la doctrina cristiana puesta en acción es piedad. El conocimiento de la palabra puesto en práctica es piedad. El conocer lo que vivimos y lo practicamos, a eso se llama piedad. Por eso Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Tú tienes que saber cómo tienes que conducirte, porque el conocimiento bíblico ahí está, pero tú lo tienes que practicar. Amén, hermanos. Tú lo tienes que vivir. Enfatizo con esa expresión, tú sepas cómo debes conducirte. El verso 16 de ese 1 Timoteo 3 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande. Ahora, que se nos grabe entonces bien, tengo que, de lo que yo aprenda de la Biblia, y se lo comparto, de lo que usted aprende de la Biblia, usted tiene que vivirlo. No me impresione todo lo que sabe usted de la Biblia. Impresióneme cómo vive usted la Biblia. Porque si no, entonces seríamos cristianos parecidos a higueras llenas de hojas, pero sin ningún fruto. Se necesitan, el Señor ve en nosotros frutos para la gloria del Señor. Entonces, la palabra piedad no solo es estudiar el Evangelio de Cristo, sino también vivir dicho Evangelio y practicar el Evangelio. Vivir y practicar, cosa que adolece la iglesia moderna. Y si hay alguien dice, pues ¿cuál es la iglesia moderna? Nosotros. La iglesia, cuando vemos la historia de la iglesia, ¿cómo nació la iglesia? Algunos dicen que la primera iglesia la forma Cristo, cuando Él llama a cada uno de sus discípulos. Fueron 12 los primeros miembros de la iglesia ambulante de Cristo. ¿Lo recuerdan? 12. Uno reprobó, ¿se acuerdan cómo se llama? Judas. Otro tenía problemas con la fe, Tomás. Y otro difícilmente creíamos que era salvo, Pedro. Encuerado y disparatero. De veras, hermano. Bueno, unos se ríen ahorita, pero después. Entonces, de 12, ¿cuántos fieles tenía el Señor? Con la mano se cuentan. Unos no sobresalían mucho. Pero como sea, la iglesia nace. En el día del Pentecostés, que es histórico en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, dice que estaban 120 reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo y descendió el Espíritu Santo y fueron llenos todos del poder del Señor. Esa era la enmienda.
No se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y entonces, id por todo el mundo, ¿verdad? Me van a ser testigos por todo el mundo, empezando por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primero tienen que ser revestidos del Espíritu Santo. Y después, hermanos, empezó la iglesia a evolucionar, a crecer. A ese tiempo se le conoce como el periodo de la iglesia apostólica. Y luego la iglesia pasó a ser perseguida, hermanos. Ese es otro periodo y se le llamó así el periodo de la iglesia perseguida. Y luego llegó el evangelio, hermanos, al imperio y llevó el nombre de la iglesia imperial. Y llegó la era de la Edad Media y llegó el tiempo de llamarle a la iglesia la iglesia medieval. Llegó la reforma protestante por Martín Lutero y se llamó la iglesia reformada. Y luego, ¿qué cree? Llegó la iglesia moderna. Nosotros somos la iglesia moderna. Bueno, si nosotros vimos un panorama así muy leve de lo que es los periodos de la iglesia y vemos un vistazo panorámico a través de la Biblia y de la historia de la misma iglesia, vamos a ver que la iglesia tuvo tiempos en que ellos no podían dejar de olvidar de aplicar el conocimiento puesto en práctica para que nunca carecieran de piedad. Nunca la iglesia debería de haber carecido de piedad. Dios siempre tuvo hombres y mujeres de Dios que levantaba a Él, y me refiero a Dios, para que siempre pelearan por un celo por las cosas de Dios, por la fidelidad a Dios, por la lealtad a Dios, por un compromiso serio. Pero en este tiempo, hermanos, y me refiero a este periodo de la iglesia moderna, estamos teniendo problemas para ver la piedad en la iglesia. Tenemos mucho conocimiento. De todas partes viene el conocimiento. Congresos. Por ahí se está anunciando uno, ¿no? CAP, Congreso Apostólico y Profético. Y así como que suena espectacular. Oh, wow. Hay que ir. Hay que capacitarnos. ¿Cómo le llaman? El ministerio quíntuple. 5 ministerios. Profetas, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores. Oh, yo quiero ser. Y ahora ya todos quieren ser profetas, hermano. Todos quieren ser pastores, si supieran. De veras. Pero todos los que quieran ser pastores, éntrenle, hermano. Éntrenlo. ¿Y sabe qué es la segunda batuta? Yo traigo aquí una antorcha de fuego y se la doy. Dele, hermano. Aguante los hermanos. La mayoría de los pastores se mueren de ataques cardíacos, diabetes, úlceras gástricas, cáncer en el estómago de tanto coraje. Qué bonitas palabras de aliento, ¿no? No, pero yo digo para aquellos que dicen, no, es papas fritas, hermano, no, ¿qué tanto? Mire, se dobla la tortilla, se guisa en aceite, se echa queso, cheddar cheese, se dobla la tortilla en rollito, se le echa la salsa y se mete al microondas. Sale en 30 segundos y ya están las enchiladas. Así no son los ministerios, así no nacen. Como cheese enchiladas. Oh, yeah, buddy. Oh, sí. No, hermanos. A veces uno está bien a gusto ahí, la cobijita. Y el Señor, viejo, ¿qué crees? Quiero hablar contigo. Son las 3 de la mañana. Come on, give me a chance, Lord. Dame una chancita. 5 minutos. No. Se te va el sueño. Te tienes que levantar para orar,
para hablar con el Señor. El que hizo el universo te llama a conversar con Él. Te estoy esperando, hijo. Y a veces, hermanos, ya está calando el frío, fíjese. Ya se siente, cuando usted está orando en la mañana, se siente así como que, ay Dios, ¿verdad? Te tiene que echar su cobijita y estar allí. ¿Qué me quieres decir? Porque yo ahorita no tengo mucho que decirte. Él nos habla. Dice el salmista, de un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Y nos habla y nos enseña cosas y nos muestra lo que ha de venir. Y los temas que tenemos que tocar y hablarle a la gente y ministrar, ¿verdad? Amén, hermanos. No es fácil, pero ¿en qué estriba la importancia de esta necesidad? En que de nada sirve si nosotros nos saturamos de la palabra de Dios, de conocimiento, y dicho conocimiento no lo llevamos a la práctica. De nada sirve, pues careceríamos de lo que es la piedad. Por eso el apóstol Pablo, fíjese quién era él o quién fue, lo voy a decir así más correctamente, quién fue o quién llegó a ser. Cuando él en sus 3 viajes misioneros levantaba un líder y lo ponía en su iglesia que fundó, al dejar en Éfeso al joven Timoteo, le dice, ejercítate en la piedad. Ejercítate. No te ejercites tanto en el ejercicio físico, porque si lo haces, solamente vas a tener provecho en esta tierra. Sin embargo, si te ejercitas en la piedad, en el conocimiento puesto en práctica, vas a tener cosas de provecho en este mundo y en la vida eterna. Ejercítate en la piedad. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Antes bien, ejercítate en la piedad. Y estoy citando 1 Timoteo 4:7. Ejercítate en eso. Cuando dijo eso, estaba diciendo, hay necesidad de que te ejercites en la piedad. Amén. Ahora, Pablo señaló 6 cosas importantes que todo hombre de Dios y toda mujer de Dios tenemos que tener. Según 1 Timoteo 6:11. ¿Cuáles son las 6 cosas importantes? Dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir 6 cosas. 1, la justicia. 2, la piedad. 3, la fe. 4, el amor. 5, la constancia. Y 6, la humildad. ¿Me siguió? Una de esas 6 cosas dice piedad. La piedad. ¿Por qué? Porque era indispensable. Es indispensable. ¿Por qué le escribió esto? Muy sencillo. Porque en los últimos días habrá mucha gente que aparentará ser piadoso. ¿Qué quiere decir eso? Que la piedad se puede aparentar. Mírenme a mí. Y la gente puede pasar, hermanos. Ay, el hermano, qué piadoso. Fíjese que no puedo quitarme este ceño fruncido, ya nací yo con él. Porque hay gente que me ve y dice, está enojado, hermano. No, yo así me quedó la vista para testimonio, hermano. Yo no puedo tener otra cara aunque quisiera. De veras. Entonces la gente nos ve y con lo que proyectamos a través de nuestra cara, la gente puede decir, qué piadoso.
O le falta piedad al hermano. ¿Me entiende? Y a falta de piedad, lo opuesto a piedad es impiedad. ¿Me entiende? ¿Entendemos lo opuesto? Entonces, en los últimos tiempos, advirtió el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol y dijo esto: habrá muchos que aparentarán ser piadosos. Y esto me vino de parte de Dios y lo escribí. Que en la tienda del diablo, en la tienda de máscaras del diablo, la piedad es la máscara que más se vende. Y más en el tiempo de Halloween. Qué bueno que no dicen amén. Está bien, hermano. ¿De veras? El diablo tiene una tienda de máscaras. Muchas. La de santo. La de abnegado. La de unción. ¿Verdad? La de alegre. Tiene máscaras de todos, hermanos. Pero la que más se vende últimamente es la piedad. Aparentar cosas que lamentablemente no son. Mira el hermano cómo conoce la palabra y la cita. Ya me impresionó. Sí, pero la vive. La vive. Para los que se están durmiendo, la vive. La vive la piedad. Dice, ¿qué me dijo? ¿Pero me puede preguntar otra vez? Siempre es así, ¿no? Come on, de nada sirve yo meterme la escritura. Oiga, una vez supe, ahorita que dije eso me acordé, de una persona que empezó a arrancar las hojas de la Biblia y se los empezó a comer. Y ahí ya casi llegaba Apocalipsis. Y cuando nosotros le dijimos, ¿y eso qué, hermano? No, pues para meterme en la escritura, dice, válgame. Tanta ignorancia, hermano. Imagínense comernos los papeles. Cuando vamos al baño, pues vamos a hacer confeti, no sé. Pero el conocimiento, cuando entró a sus intestinos y estuvo allí haciendo la digestión, le sirvió, sacó, extrajo la esencia de las escrituras. Por favor, hermano. ¿Cómo estamos lejos de entender qué es literal y qué es figurado? Por cierto, esas personas ya dejaron al Señor. Ya no sirven a Cristo. Pero de veras casi llegaban al Apocalipsis, comiéndose la escritura. Pero de nada sirve meterme la Biblia y no practicarla. Leamos la advertencia de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días o en los últimos tiempos vendrían a ser tiempos peligrosos. Verso 5, 2 de Timoteo 3, 5. Que tendrán, a ver, ayúdeme cómo dice, que tendrán apariencia de piedad. ¿Pero qué cree? Negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ten cuidado con esa gente, le está diciendo. Porque han usado la mejor máscara que el diablo está vendiendo en su tienda. Ten mucho cuidado. Verso 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez se manifestará a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, ¿y qué? Y conducta. Ahora, la piedad siempre se tiene que relacionar con la conducta. Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es el conocimiento puesto en práctica, que se expresa a través de una conducta
Eso es piedad. Amén, hermanos. Eso es entonces la piedad. El énfasis aquí es que debemos de tener cuidado con aquellas personas que aparentan piedad. Sus hechos, dice aquí, negarán la eficacia de ella. Porque una cosa van a decir que saben, pero otra cosa realidad van a hacer. Entonces, la pregunta una vez más, nunca tiene que quedar en el aire. ¿La iglesia moderna necesitará piedad? La respuesta es lamentable, hermanos. Necesitamos eso. Necesitamos restaurar la piedad. Una vez le preguntaron a un hombre, hermanos, uno de los más grandes ateos de la historia, ateos, blasfemo de Dios y enemigos del cristianismo. Su nombre, Voltaire. Voltaire, así como se oye. Y le preguntaron, ¿por qué odias tanto a la fe cristiana? ¿Qué te hizo? ¿Por qué tú te has vuelto enemigo a través de lo que escribe? Porque él era un escritor y pareciera que daba sus conferencias. Y tanto por letra como por palabra, él ofendía a la fe cristiana. Son unos hipócritas, son nos daba, hermanos, hasta para llevar. Pero alguien lo abordó y le preguntó, ¿por qué odias tanto a la fe cristiana? ¿Qué te hicieron? Él dijo, si tan solo todos hubieran sido como mi tía Sarita. Así dijo. Que si era una hermosa mujer de Dios, una hermosa mujer cristiana, si todos hubieran sido como mi tía Sarita, yo no hubiera escrito lo que he escrito ni dicho lo que he dicho. ¿Por qué? Porque Voltaire, hermanos, en un momento de su vida se topó con un así llamado cristiano, entre comillas, que en lugar de mostrarle la piedad, el conocimiento puesto en práctica, o lo ofendió a él. Y dijo, ¿y eso qué? Como nos dicen siempre, ¿no? ¿Y eso que eres cristiano? ¿De veras eres cristiano? Soy cristiano, para la gloria de Dios. Alguien dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y otro le dijo, ¿y el evangelio se avergonzará de ti? De veras, nosotros no nos avergonzamos del evangelio, pero si este evangelio hablara, decía, por favor no digas que eres cristiano. ¿Me entiende? Porque con tu conducta me estás diciendo, lamentablemente, que los valores cristianos se están perdiendo en las iglesias. Y no nomás aquí, allá afuera, allá, en las casas, en las escuelas, en las áreas de trabajo. Allí es donde la gente nos está viendo, hermanos. Pablo dice, son cartas abiertas y están siendo leídas por los hombres. Eso fue lo lamentable de Voltaire. Si tan solo todos hubiéramos sido como su mentada tía Sarita, pues él no hubiera escrito lo que fue, lo que hizo. Entonces, por eso nosotros como cristianos somos llamados a practicar la piedad, no la impiedad. ¿Qué dice Tito 2:10? Por favor, ahí escríbalo si quieren, si no tenía tiempo para ir a ello. Dice, no defraudando. Fíjese lo que dice, Tito 2:10. No defraudando. No cometas fraude. Sino mostrándose fieles en todo. ¿Qué es todo? Wow, qué sabios son ustedes, hermano. Cuánta sabiduría, maestro. ¿Qué es todo? Wow. Tengo puros teólogos aquí, eruditos y maestros de la ley.
No, y aquí yo ya no predico, hermano. No, y ya saben ustedes todo. Mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿cómo me gusta esta palabra? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornen. Como usted se porta en la calle, eso adorna la doctrina de Dios. Y si le volteamos la tortilla, si nos portamos mal, eso desadorna el evangelio y ofende a la doctrina de Dios. Entonces aquí dice, muéstrate fiel en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, verso 12, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de tres formas diferentes. Primero, sobria, justa y piadosamente. Dice sobrios, dice justos y dice piadosos. Piadosamente, piadoso me suena, piadoso, piedad. El hermano está hablando de piedad, ya me cayó el 20. Ya completé el peso. Entonces, piedad es el conocimiento puesto en práctica. El Señor me pide que en este siglo viva justa, sobria y piadosamente. Eso nos pide Dios. Déjeme le cuento la historia de un hombre que me llama mucho la atención y no me lo he podido grabar esto, pero me gustó mucho desde que lo oí. No sé si la hermana pueda traducir esto, pero ¿cómo me gustaría que lo tradujera? Esta es la historia de un hombre que se llamaba Mariano, que vivió toda su vida fingiendo ser un cristiano. Desde que era muy pequeño, con sus padres asistía a una pequeña iglesia que por el sector había. Siempre fue un niño travieso, que en la iglesia se peleaba, pero al ser solo un pequeño, sus padres solo no le hacían nada. Así fue pasando el tiempo. Y sus padres no sabían que al apoyarlo en todo esto, un gran error cometían. Ya no es un niño Mariano, ya tiene 38 años y le sirve a Jesucristo, pero de un modo muy extraño. En la calle muy discreto, a las mujeres se enamora, hace malos pensamientos y de todo se incomoda. En su casa es terrible todo lo que sucedía, ya que a su mujer le pega y por todo discutía. Pero en la iglesia, mi hermano, en la iglesia, mi hermano, pero en la iglesia, mi hermano, era un hombre diferente. Era un hombre muy humilde y agradable con la gente. Alababa a voz alta, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Y todo el mundo decía que la presencia de Dios en su cara se veía. ¡Qué piedad tan tremenda! ¡Qué buen actor es Mariano! No sabe lo que le espera. Jugando con el Señor y miren de qué manera. Una noche don Mariano decide no ir a la iglesia, sino que se dirigió a una gran discoteca. Comenzó a tomar cerveza de forma descontrolada y al cabo de algunas horas, embriagado se encontraba. En su casa, mientras tanto, su mujer se encontraba orando y el Señor a ella le mostró todo lo que está pasando. Al cabo de algunas horas, él salió de aquel lugar sin imaginar siquiera lo que le podía pasar. De repente, don Mariano, al cruzar una avenida, tuvo un accidente y allí acabó con su vida. A ti, mi hermano que escuchas, trata de ser buen cristiano para que no te pase lo que le pasó a Mariano, sí, que murió sin Jesucristo por fingir ser un cristiano. Y aquí también dice
¿Cuántos marianos habrá en la iglesia? De veras. ¿Y pero por qué hombres nada más? Mira, mira. Si también marianas. ¿Ah? Y usted empieza a voltear a ver, no, ya las marianas ya se fueron, hermano. Así somos, hermanos. No, no, es más, ese mensaje no era para aquí. Era para Buenos Aires, dijo el hermano Correa. Así dijo también. No, la gente nomás de allá es así, hermanos. Mueren sin Jesucristo por llevar una doble vida. Llenos de conocimiento. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría, maestro! Pero lo que viven, lo que practican, está incompleto eso. Falta la piedad. Falta la piedad. Hay cristianos que no saben qué es piedad porque no se lo han explicado. Y allí, fíjese, le quiero dar una chancita. ¿Es culpable por estar en la silla o es culpable el que está atrás del púlpito porque no le enseña? Y allí unos dicen, no, el detrás del púlpito, hermano. Porque las pedradas nos las avientan a nosotros. Bueno, lo admitimos. Entonces, todo pastor se tiene que ver con la necesidad de enseñarle a la gente. Hermanos, miren piedad. O por piedad. Es más, a ver si salgo en la cámara. Por favor, por misericordia, ponga su conocimiento en práctica. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos guardando una esperanza, hermanos. Y si alguien dice, ¿cuál esperanza? Cristo viene. Aguardando la esperanza, dice, y la bienaventuranza y la manifestación de nuestro glorioso, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14. Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Tenemos que ser un pueblo celoso de buenas obras. Me brinco al capítulo 3, verso 3. Todavía estoy ahí en Tito, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros también éramos. Quiero que subraye la palabra éramos. ¿En qué tiempo está? ¿Por qué nomás la hermana contestó? ¿Y los demás qué pasó con la escuela? Ok, voy a decir otra vez. Éramos. ¿En qué tiempo está? Somos presente. ¿Seremos? Qué bueno, hermano. Qué bueno. Qué bueno. Padre. Me la diste buena esa. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia. Fíjense en qué vivíamos, hermanos. Y en envidias y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Pero dice éramos. Quiere decir ya no somos. Ya no. Entonces, tiene que haber cambios. Éramos, sí, ya no somos. Tengo que ser diferente. Qué bueno que cayó ya el penny para que me completen la cora. ¿Ya le cayó el penny, hermano? Éramos, ya no somos.
¿En qué tiempo está? Entonces yo estoy perfecto. Y hasta cantinfleamos, ¿no? Entendemos, gloria al Señor. Entonces, el apóstol Pedro, ¿cómo se podía quedar fuera de este tema, hermanos? El apóstol Pedro, que él toma temas tan importantes. Me gusta mucho la primera y la segunda carta de Pedro, porque allí encontramos, hermanos, precisamente cualidades cristianas, muchas cualidades cristianas. Y por supuesto, no falta aquí en las cualidades cristianas la piedad, la palabra piedad. Segunda de Pedro 1:3. Le voy a dar tiempo que lo encuentre en su Biblia ahora o en su celular ahora. ¡Wow! Segunda de Pedro 1:3. ¿Qué dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Y a qué? Y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, fíjese, póngale toda diligencia, por favor, hermanos. A esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, otra vez a la paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan en vosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas son virtudes cristianas, hermanos. Pero la palabra clave que venimos jalando desde el principio de nuestra conversación es piedad. Allí está la piedad, virtud cristiana que se carece de la iglesia moderna. Verso 9. ¿Qué pasa si yo no tengo estas virtudes cristianas, incluyendo la piedad? El verso 9 me dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es miope espiritualmente. Quiero que sepa que usted está oyendo a un miope ahorita. Mire. Un miope es uno que no puede ver más para allá. Yo ahorita veo puros monitos, hermano. Ahí están. ¿Me entiende? Un miope no tiene la vista corta. ¿Me entiende? Hay miopes en la iglesia. Hay miopes en la vida cristiana. Tienen la vista corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces la mayoría de la iglesia cristiana moderna no solo practica, no solo le falta practicar la piedad, sino que la ignora. No sabe qué es. Y quizás por lo que la ignora, no la practica. Ahí es donde hemos fallado la mayoría. No hemos puesto el conocimiento en práctica. Nos falta. Me gusta mucho una anécdota que encontré, hermanos. Hay un escultor, Miguel Ángel o Michelangelo, a ver si salió por ahí. A ver si no dicen los americanos, ¿what? Bueno, ese. Miguel Ángel, hermanos, que hacía obras, ¿verdad? Esculturas. Él figuró a Cristo en la cruz. Él lo vio en su mente, right? A Cristo en la cruz, muerto por nuestros pecados. Ya cuando el Señor dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y se soltó, Miguel Ángel en su mente lo vio, lo visualizó. Y él vio cuando bajan a Cristo de la cruz sin vida, hermanos. Sin vida.
Y María, su madre, que estaba al pie de la cruz, junto con otras dos Marías, ella agarra a Cristo sin vida y se lo sienta aquí. Miguel Ángel lo vio y ella agarra a Cristo así como si fuera un niño, hermanos, en sus brazos. Pero Cristo está suelto, ¿eh? A esa obra de Miguel Ángel se llama La Piedad de Miguel Ángel. La Piedad. Pero como esa obra maestra fue hecha en el Vaticano, en Roma, ellos la compran y la ponen en la Capilla Sixtina, allí en el Vaticano, allí donde está el Papa. Entonces, al adquirir la obra, le llaman La Piedad del Vaticano. Ya le quitaron de Miguel Ángel. ¿Me entiende? Dijeron, La Piedad del Vaticano. Resulta que el Vaticano abre la Capilla Sixtina cuando ya Miguel Ángel acaba la obra y ellos empiezan a ver todo lo que había allí, las obras de arte, pintura, los apóstoles de Cristo. Hay muchas cosas ahí pues para ver. Y llegaron a la Piedad del Vaticano, que en realidad era la Piedad de Miguel Ángel. Y una mujer se ofende o se sintió ofendida porque hicieron eso, de poner a un Cristo muerto en los brazos de María. Imagínense, man. Entonces abre su bolso la mujer y con un martillo le da así, hermanos, y le arranca la mujer a María, la nariz a María. Le dañó la nariz, la quebró. Y en el periódico decía, la piedad tiene que ser restaurada. Qué bueno que ya entendió el hermano. La piedad tiene que ser, sí, lo mismo que en las iglesias. La piedad, virtud cristiana, tiene que ser restaurada en las iglesias. ¿Por qué? Porque somos muy buenos, hermano, para citar la escritura. Somos muy buenos para memorizar el Salmo 23. Ya casi no lo gastamos. A ver, hermano, dígame un salmo. Jehová es mi pastor y nada y nomás ese me sé. El Salmo 1, en paz me acostaré. También ese, ¿verdad? Salmo 4:8. El Salmo 51, cuando la regamos, dijo un hermano. Ahí estoy, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y ahí están los endemoniados, hermano. Y los endemoniados están diciendo, yo me salgo, pero déjame meterme en aquel. Y luego empieza, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y están citando el Salmo 51. De veras. No me lo crea hasta que vea un endemoniado. Somos buenos para sí, pero para vivir la palabra, para practicar lo que sabemos. Ahí, hermanos, nos falta la hermosa virtud cristiana llamada piedad. La piedad tiene que ser restaurada. Porque no hemos fallado en aprender, hemos fallado en poner en práctica lo que sabemos. Palabra piedad. Otro significado de la palabra piedad es el énfasis de la cristiandad hacia la vida práctica. Es enfatizar algo de la cristiandad en la vida práctica. ¿Qué quiere decir eso? Esto es como la doctrina que es conforme a la piedad. Así se llama esto. Lo explico más detalladamente. Es la doctrina cristiana que está puesta en acción. Voy a repetir eso, porque este es el concepto principal. Si alguien usted le pregunta, ¿qué es piedad? Usted tiene que contestar la doctrina cristiana puesta en acción. Eso es piedad.
Doctrina cristiana puesta en acción. Es el conocimiento de la palabra puesta en práctica. Esto es importante. Conocimiento de la palabra puesta en práctica, hermanos. Eso es la piedad. Es lo que conocemos de la Biblia, pero que tenemos que vivirlo. ¿Se imagina usted eso? ¿Qué combinación? Porque de nada sirve si nosotros con Y pues para los que nos están viendo, ¿verdad? Ahora por el internet, pues nosotros somos una iglesia que está en la ciudad de Cortés, Colorado, a 38 millas, si no me equivoco, del monumento a las 4 esquinas. Y si alguna vez pues pasan por aquí y desean visitarnos, esta iglesia les abre las puertas, amén. Les da la bienvenida, gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: esto te escribo, dice Pablo al joven Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Yo quiero, hermanos, aventurarnos. Los invito a que se aventuren juntos conmigo, a que entendamos qué es la palabra piedad. Alguien puede empezar a decir, bueno, es una comadre que tengo allá en la periferia. Hay gente que lleva el nombre de piedad. Pero déjeme decirle que piedad, hermanos, es una virtud cristiana. Voy a repetir esto para que se nos grabe. Piedad es una virtud cristiana. Y yo voy a hablar acerca de la necesidad de restaurar la piedad. La necesidad de restaurar la piedad como una virtud cristiana. La piedad, antes que nada, ¿verdad?, es una actitud que practicó nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a este mundo. Él vino con una misión. Él vino con un plan ya estructurado, un plan de Dios, un plan divino. Y se necesitaba en ese plan incluir la piedad. Se necesitaba la piedad. Él, y me refiero a Cristo, aplicó la piedad cuando vio a la gente. Dice que vio a las multitudes y dice, y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Así nos mira el Señor, como ovejas, ¿verdad?, que tienen la necesidad de un guía espiritual, la necesidad de un pastor. Él aplicó la piedad cuando vio esas multitudes. Cuando vio los ciegos, aplicó la piedad devolviéndole la vista. Cuando vio a los sordos, lo mismo, aplicó la piedad devolviéndoles el audio. Y también aplicó la piedad cuando vio a esos tremendos hombres que padeciendo la lepra se caían, pedazos de su piel. Cristo aplicó la piedad y tuvo compasión de ellos y
y lo sanó. Ahora, en el Antiguo Testamento generalmente se lee la palabra piedad como sinónimo de compasión. Eso es lo que se entiende o es la idea. Y también se entiende como misericordia de parte de Dios para con los hombres. Eso se entiende como piedad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas del apóstol Pablo, cuando Pablo usa la palabra piedad, él dice es la dedicación a Dios. Alguien que es muy piadoso es alguien que se dedica al servicio de Dios. Así lo aplica Pablo en sus cartas. La devoción a Dios cumpliendo con todos sus mandamientos. Así es aplicado la piedad, especialmente con los que Dios dio a conocer al mundo, ¿verdad? Sus mandamientos. Tienen que aplicar los mandamientos que les doy, apréndanlos, pero aplíquenlos. Al aplicarlos, vienen a ser personas piadosas. Amén, hermanos. Ese es el término, esa es la idea, ese es el concepto de la palabra.